Bienvenidos a Vía Pro Desarrollo TV, un espacio propuesto por el Instituto Superior de Estudios de Posgrado Vía Pro Desarrollo. En este espacio queremos generar un poco de debates, como también conocimientos de la mano de diferentes docentes y profesionales de nuestro medio, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del profesor Dr. Ramón Fogel, investigador de una experiencia de 52 años de trabajo, 34 libros editados, toda una eminencia. Profesor, bienvenido. Hoy queremos compartir con usted y bueno, tener su opinión sobre diferentes temas, en este caso el área social. Bueno, sí, con gusto y agradezco el espacio. Entonces, cuando estamos hablando de políticas sociales, que es un poco nuestro mentir acá, es difícil separar la cuestión cultural de lo cultural. Entonces, la cuestión sociocultural, en realidad, para planificar intervenciones, para gestionarlas, para evaluarlas, partimos de un conocimiento de la realidad, y esa realidad echa sus raíces en el pasado muy remoto, pero nosotros no nos podemos, en fin, alejar tanto en el tiempo. Entonces, sí queremos partir de nuestros ancestros, ¿verdad? Los que sobreviven hasta hoy, a los que tenemos que considerar en nuestras políticas sociales, nuestras intervenciones sociales hoy, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, en realidad hace bastante tiempo en la cuenca del Amazonas se desarrolló una cultura de agricultores. Domesticaron especies, las mismas que consumimos hoy, poroto, maíz, mandioca. Bueno, entonces ellos manejaban el idioma que yo manejo como primera lengua, que es el guaraní, ¿verdad? Y curiosamente hasta hoy hablamos guaraní, es una nota importante, es un aspecto importante a destacar. O sea, una cultura con muchísima vitalidad. Podemos hablar de 4.000 años atrás, ya hablaban ese idioma, hoy seguimos hablando ese idioma. No sucede lo mismo con los incas, con los aztecas, que no dejaron su lenguaje, no queda testimonio, ¿verdad? Pero sí de algunos de los pueblos que fueron subyugados por este imperio. Entonces, ¿por qué sobrevive? ¿Por qué ese dinamismo? Y precisamente por ser una cultura igualitaria, donde no se trataba de construir imperios, en fin, de subalternizar a otros, sino una vida en comunidad. Y bueno, eso fue interrumpido ese espacio fue interrumpido con la conquista y después con la colonización posterior. Resistieron a esa imposición, digamos, un sector que son los que sobreviven hasta hoy, los mugalos, los paitahuitenás sobre todo. Bueno, ellos se distanciaron, entraron en los montes más profundos y se llaman a sí mismos Yaraní, porque le dijeron los conquistadores o los colonizadores que ellos eran los dueños, que el Papa les había dado esas tierras y sus pobladores. Y ellos dijeron, no, Rendore Yaraní, nosotros no tenemos dueños, nosotros. Entonces pusieron distancia. Y otros sí no tuvieron ya chance de resistir tanto tiempo y, usaban la máscara de la obediencia para sobrevivir, y luego esa máscara se les adhirió al rostro, digamos. Entonces, cuando comienza esta aventura, considerando que estamos hablando de condicionamientos de larga duración, la cultura, no podemos hablar de cárceles de larga duración, pero sí de condicionamientos de larga duración. Tenemos acá dos configuraciones, la de los Yaraní, que resistieron la imposición colonial y que fueron víctimas de todo tipo de prejuicios, descalificados sistemáticamente, y los que de alguna manera asumieron, por lo menos públicamente, digamos, o sea que los que asumieron así visiblemente lo que los otros querían hacer de ellos, que son los Tembiway. Bueno, acá comienza entonces la descalificación, los prejuicios. Esos prejuicios fueron creciendo. Y si hoy queremos hacer políticas sociales, diseñar políticas sociales, este es el primer desafío, los prejuicios, que comienzan ¿cuándo? Comienzan cuando llegan los conquistadores, los colonizadores, y dicen, todo tiene que hacerse como nosotros pensamos, y un sector se adhiere, digamos, a esa posición. Francia
con la independencia quiere cambiar eso y de hecho dice cuáles son las instituciones en las que se afirma no solamente pensamiento colonizado, sino esa organización colonial del país. Y dice, bueno, por una parte, una educación muy limitada del Colegio San Carlos, tenía 8 alumnos, el control de la tierra decía que tenía que controlarse y de hecho pasó a ser un recurso público a los cuales accedían los campesinos, los que después cimentaron, desde entonces cimenta nuestra nación. Esa es la experiencia de ruptura con ese pensamiento colonizado. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando, lo que hoy nos interesa? Cuando estamos hablando de tierras públicas, de bienes públicos administrados por los pueblos, ¿verdad? De bienes comunes. ¿Dónde fueron esos bienes comunes? ¿Cómo vamos a manejarlos, nuestra política hoy? Bueno, esos siguen siendo desafíos bien actuales. Entonces, pero ¿qué más tenemos de este rápido proceso de constitución del campesinado como actor? Permite la construcción de una nación nueva. Y dice Francia, bueno, acá la educación es fundamental. Pero ¿qué educación? Una educación que permita generar una identidad nacional, identidad paraguaya. Esa es la función de la educación y nos da el catecismo y nos dice, es impensable un individuo aislado, un individuo atomizado, eso no existe, él tiene una dimensión social que es fundamental, la vida en comunidad es fundamental, eso es lo que nos dice en su catecismo. Hoy tenemos que leer eso, hoy tenemos que aprender eso, qué es construir identidad nacional y cómo se construyó en aquel momento, cuáles fueron entonces los cuestionamientos que tuvo. Y bueno, entonces podemos nosotros seguir avanzando muy rápidamente y bueno, todo eso condujo a un país que era autónomo, que fue la primera revolución del continente. Entonces el capital internacional quedó muy molesto y tuvimos la guerra. Y en la guerra se profundizaron las diferencias. Dice el triunvirato se instaló en Asunción, o sea, el gobierno provisorio se instaló en Asunción cuando López peleaba con el resto de la población por defender el Paraguay, esa nación que había sido construida por Francia. Y ellos dicen después por un decreto que todo lo que mencionó, que la palabra López era infamante, que eso era un delito, digamos, era criminalizado, porque eso era algo inaceptable para la civilización y que lo mejor de lo mejor es la propuesta de los aliados que nos habían invadido. Estamos hablando de una ruptura otra vez, que se profundiza la que venía entre Yaracuy y Tembiguay, ¿verdad? Ahora los Tembiguay, a cargo pleno del Estado, dicen capital extranjero, capital internacional, vengan, compren, yo les voy a vender por leguas cuadradas porque ustedes son los que van a traer, como decía el proyecto de ley, la civilización, el progreso, escuelas y hospitales. Entonces, y ahí entonces se refuerza esa leyenda negra, que tiene que ver eso con nuestros problemas hoy, por Dios. Claro que tiene que ver. Si estamos hablando del primer enclave que nos dejó destrozada la población que estaba trabajando ahí, que trabajaban los obrajes, ¿verdad? Y de todo un Estado que protegía a ese capital extranjero y que destruía a su población. Ahí tenemos los textos de Roa Bastos, sus primeras novelas y sus cuentos, que nos refleja esa realidad, porque nuestra élite estaba exaltando ese modelo. Hay pocos testimonios. Bertoni, ¿verdad? El abuelo del que fue ministro o tal vez el abuelo del que fue ministro de Agricultura, y él en una conferencia nos cuenta, y en fin, Barret, que murió muy pronto, también nos pita un poco eso, y el resto es exaltar las bondades de un sistema que dejó, bastante mal a nuestro país. Esto fue hasta la década del 30, más o menos, cuando comienzan a cambiar las cosas. Ahí comienzan
comienza el Estado a intervenir, porque anteriormente, después de la guerra y hasta la década del 30, bien entrada la década del 30, el Estado transfería sus funciones. Ruiz y Jorba tenía, y Manuel Ferreira asociado tenían el monopolio de divisas y de, en fin, y de, bueno, de la moneda y de las divisas. Entonces el Estado no existía, digamos, el Estado era solo para protegerles a ellos. Y de hecho ellos pagaban a los jueces. Y los jueces lo que hacían era aplicar la ley de vagos. Si estaba deambulando y no tenía que ir a trabajar en los obrajes. Y la ley de carta blanca. La ley de carta blanca significa que se les da el monopolio de la coerción, se le da a los matones. Imagínense, a los matones, a los capangas, ¿verdad? Y el juez estaba para eso y le pagaba de luego recibía su sueldo de esas grandes empresas. Bueno, ese es el periodo, entonces eso se altera después, cuando el malestar fue muy grande, hacia finales de la década del 30, ya las cosas habían cambiado, el Estado interviene, dice, yo tengo algo que ver con las regulaciones del mercado, yo no puedo permanecer pasivo, no puedo ceder el monopolio de la violencia a terceros, yo no puedo, o sea que ahí cambia la configuración de las políticas, ¿verdad? Y seguimos. Después, bueno, llegamos a situaciones que sí tenemos que entender muy bien para poder transformarla, salvo que digamos que está muy bien que seamos el país más desigual en el continente más desigual. Y no es el caso. Para mí, desde mi visión, no es el caso. Tenemos que transformar esa realidad. Eso se llama injusticia, ¿verdad? Entonces el problema no es cuántos tienen los pobres y cuál es la diferencia, cuál es el margen de desigualdad. Paraguay es el más desigual y en el Paraguay sigue creciendo la desigualdad. Entonces, entender una realidad para transformarla. ¿Por qué? Porque no es deseable. Y ese es el objetivo de las intervenciones sociales. Identificar el lugar donde estamos y ver a dónde queremos llegar y cómo vamos a transformar esa realidad. Por eso, para hablar de problemas campesinos, hoy, por ejemplo, tenemos que considerar estos procesos, digamos, que nos condicionan. Y estamos hablando, repito, de una dimensión cultural que es crucial. Y cuando estamos hablando de políticas para el campo, no como destinario de beneficio, qué sé yo, transferencias condicionadas, por ejemplo, sino como actor, como protagonista económico del desarrollo nacional con sus saberes, con sus potenciales, ¿verdad? Entonces, esos son respuestas a la pobreza, no es solamente darle 200.000 cada fin de mes, o sea, juntarle 3 meses y darle, dependiendo de la cantidad de hijos, ¿verdad? No es solamente eso, ¿verdad? Es sobre todo ver también cómo incorporarlo, cómo aprovechar su potencial, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos el camino desbrozado, más o menos preparado para hablar de cuál es la situación actual de los campesinos. ¿Por qué? Porque siguen siendo un sector muy importante. Si estamos hablando de nación paraguaya, son ellos la nación paraguaya, siempre fueron los que pelearon, los que construyeron la nación inicialmente con Francia, le dieron su apoyo para destruir, digamos, a una minoría que estaba tomando todo, el control de todo. Y bueno, entonces yo creo que esto es la entrada, digamos, a nuestra discusión, que pueda profundizar ya dónde estamos hoy como configuración sociocultural y qué rumbos podríamos tomar desde las políticas. Nos remite a nuestras raíces, nos remite a procesos pasados, porque desperdiciamos un potencial enorme. Los guaraníes son los que domesticaron las especies que consumimos hasta hoy, los que manejan a la perfección la naturaleza y hoy están en sus últimas, o sea que es un tema ya bastante urgente. No solamente se los marginó, se les puso al margen de las políticas del Estado, el Estado lo ignoró, sino ahora ya estamos en etapa de exterminio prácticamente, ¿verdad? Todas sus comunidades están siendo, invadidas por... En fin.
Y el tema de los campesinos, acá sí que el problema es más complicado porque, bueno, no solamente heredan la lengua de los guaraní, sino, y bueno, es el resultado del mestizaje, ¿verdad? Pero además de eso son los que expresan lo que hoy es la nación paraguaya. Y ellos son los que producen alimentos. Y ahora tenemos problemas muy serios con la alimentación. El 50% de las enfermedades vienen con la alimentación. El 50% viene con la alimentación. Y entonces, el tema de la producción inocua es fundamental, no solamente para ellos, para nosotros, ¿verdad? Para los alumnos de Vía Pro, para los profesores de Vía Pro, para la editora, en fin. Entonces, estamos hablando de errores así que debemos corregir en forma, no sé, perentoria. En forma perentoria porque no tenemos mucho tiempo para esto. Han sido marginados y realmente lo estamos necesitando. Porque es impensable un Paraguay sin paraguayos. En desiertos de soja de extranjeros no tiene sentido la población paraguaya, ni las políticas sociales. Entonces lo que estamos diciendo es que no solamente considerarlos como receptores de programas de ayuda social, sino como actores, como protagonistas, y ver las condiciones para su rehabilitación, porque hoy están absolutamente postrados. Entonces eso yo diría, no solamente acabar con la marginación, desde el Estado se los estigmatiza, se los descalifica. Ellos son los obstáculos para el progreso, ellos son, en fin, los haraganes, todo lo que ya sabemos. No, ahora no solamente alterar esos prejuicios, sino incorporarlos en forma efectiva, si queremos incluso sobrevivir biológicamente, ¿verdad? Ya no como nación solamente, ¿verdad? Como seres biológicos, también somos biología, no solamente cultura. Y bueno, queremos darte las gracias, profesor, por el hecho de estar con nosotros abriendo este espacio televisivo que Vía Pro Desarrollo está poniendo a disposición de toda la población del mundo, hoy del mundo, porque las fronteras ya desaparecieron a través de las redes sociales y la señal de internet. Entonces, muchas gracias y estaremos en un siguiente programa compartiendo más experiencias con diferentes docentes y profesionales del área. Muchas gracias.